Gracias por continuar en Canal 6, esto es Decisiones. Semanas que se van acercando al cierre de lista, donde toda la actividad política tiene ya un nivel importante, porque se va viendo cuáles son los lineamientos ideológicos y los lineamientos personales que van tomando todos los grupos políticos. En un momento muy delicado para el país, donde la inflación está jugando un papel determinante. Estamos perdiendo la moneda, estamos perdiendo soberanía, porque la moneda, ese papel con el que usamos para hacer las compras de lo que sea, es como nuestra bandera, es lo que nos identifica en el mundo y lo que nos permite obtener bienes, poder viajar, poder tener recreación o lo que sea. Eso lo estamos perdiendo. En 20 años hemos prácticamente perdido la moneda nuevamente, lo que costó muchísimo dinero en la época de la convertibilidad, costó muchísimas empresas del Estado que hubo que vender para poder tener una moneda estable. Eso que después de la crisis del 2001 generó que hubiera una devaluación de un 400%, porque pasamos a tener unos ingresos que eran el 25% de lo que teníamos antes. Acuérdense que el dólar pasó de 1 peso a 4, se estabilizó durante muchos años en 3,80, 4, pero la inflación empezó a correr. ¿Debido a qué? Yo creo fundamentalmente a una mala política de subsidios que ya no tenían sentido, más allá del año 2004, 2005, en seguir manteniendo ese nivel de subsidios en general y un gasto excesivo, llevó a que la inflación empezó a crecer, 6, 7, 10, 15, 25, 30, y después, bueno, se empezó a desbocar y ahora estamos arriba de un 100%. Es decir, un billete de 1000 equivale a un billete de 2 pesos de la época de la convertibilidad. En eso es lo que se ha transformado la moneda. Hemos perdido soberanía económica y atrás de esa soberanía económica, que puede significar dar un crédito hipotecario que podría tener la juventud que quiere armar su vida, tener su vivienda o comprarse un auto o lo que quiera para desarrollarse, hoy en día no hay, es decir, se ha terminado, hace años que se ha terminado, y en estos últimos 20 años, sumados 16 años de kirchnerismo y 4 de Juntos por el Cambio con Macri, en total, culpas más, culpas menos, unos hicieron mejor una cosa, un poco peor otra, pero en la realidad lo que estamos padeciendo es la falta de moneda. Entonces, en ese contexto, en ese clima, se está desarrollando, comienza ya una campaña prácticamente política que va viendo qué es lo que se perfila. Y por supuesto, con terrible contexto, hace que cada día sea más difícil distinguir quién puede llegar a ganar, qué es lo que puede llegar a pasar. Sí, la sociedad está viendo cómo pierde poder adquisitivo su salario, cómo no se le cumplen sus expectativas. Esto genera mucha bronca, y esa bronca, que muchas veces es callada, creo yo que se va a expresar mucho en las urnas este año. De no haber un cambio que podría ser mágico, porque nada indica que pueda haber un cambio mágico a esta altura del partido, este año va a ser muy difícil. Después de esta introducción editorial sobre el estado de la economía mínimamente de la Argentina, podemos pasar a hablar lo que pasa en nuestra localidad, cómo la dirigencia política debe estar a tono con lo que está pasando, porque el ciudadano, el habitante de Moreno especialmente, está muy enojado. Está enojado en general porque va al almacén, al supermercado y no le rinde su dinero, por empezar. Y saben la cantidad de falencias que puede tener un municipio que viene con un abandono de muchos años, que por más que se han hecho unas cuantas cosas últimamente, por supuesto no alcanza a satisfacer, porque no tenemos cloacas
en la gran mayoría del distrito no hay agua potable, la mayoría de las calles todavía siguen destruidas y no hay iluminación. Y tenemos un gran problema de inseguridad. Eso es lo que está pasando hoy en Moreno. En un momento de bonanza se pueden disimular las cosas o se podría esperar más, pero hoy en día creo que la sociedad está muy enojada con esto. Así que el tema local, después de una pequeña pausa y de presentación, conversamos con una concejal de Moreno, Giselle Agostinelli. Seguimos con decisiones. Antes de hablar con la concejal Giselle Agostinelli, nos llega una foto que ustedes pueden estar viendo en este momento de la provincia de Buenos Aires, como hablamos. Ya comienzan la actividad política y acá nos llama la atención la principal candidata a presidente, una de las dos alternativas, o tres en realidad, que tiene Juntos por el Cambio, reunida en toda la mesa de conducción de la provincia de Buenos Aires, donde están los precandidatos y quienes acompañan toda la provincia de Buenos Aires con Patricia Bullrich. Esto ocurrió esta mañana. Está Diego Santilli, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Javier Iguacel, Florencia Retamoso, Julio Garro, Pablo Pereira, Javier Martínez, Ezequiel Gali, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro, Ramiro Tagliafico, Martiniano Molina, Alex Campbell, Adrián Urrelli, Cristian Gribaudo, Soledad Martínez y Silvia Los Penatos. Son quienes están integrando esta mesa de conducción de la provincia de Buenos Aires con mira ya a las elecciones. Pregunté por Joaquín de la Torre, pero más vale eso, se lo vamos a preguntar a Giselle Agostinelli. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Una sesión bastante discutida hoy en el Consejo Deliberante. Sí, discutida no por los temas en sí que están dentro de la orden del día, sino más bien por los temas que no están dentro de la orden del día. La verdad que cuando vos mirás y recibís, vendría a ser el temario que se va a tratar en las sesiones, está muy alejado de los problemas que tienen hoy los vecinos. Antes de entrar justamente en eso y para cerrar el tema de la foto esta que nos llegó de la conducción de Juntos por el Cambio, vos estás alineada con Joaquín de la Torre, sí. Te vimos esta semana con Patricia Bullrich y no hay problema, no está en la foto, pero está. Porque es reunión del PRO, no es de la mesa de conducción de la provincia, es la mesa del PRO. Entonces son solo dirigentes del PRO a nivel provincial. Sí, tenés algún que otro que por ahí no sé si está dentro de la mesa, pero sí, es la mesa del PRO. La mesa del PRO, bueno, mejoramos la información entonces. Volvamos a lo municipal, que es lo que me interesa. Es una reunión que van a tener con los diferentes candidatos que están postulándose para las próximas elecciones. Sí. O sea, Patricia Bullrich, van a tener después la reunión con Larreta y también tendrán la reunión con Vidal, salvo que Vidal en ese tiempito ella dijo que iba a dar la definición, salvo que su definición sea otra, pero seguramente también tengan la reunión con ella. Claro. En Moreno sigue habiendo dos fracciones, la tuya y la del acefismo. Sí, así es, el acefismo con Larreta y nosotros con Patricia Bullrich. ¿Y cómo va? Bien, o sea, ¿la interna o el espacio nuestro? El espacio de ustedes. No, a ver, el espacio nuestro muy bien, la verdad que venimos trabajando, sosteniendo un ritmo en realidad que lo hacemos fuera de las elecciones también, que es estar cercano al vecino, charlar, ver cuáles son los problemas, tratar de llevar esa problemática al Consejo Deliberante, hoy un poco más llevando tal vez la propuesta de cara a las elecciones, pero que todavía inclusive es temprano para hablar de las elecciones porque todavía hay candidaturas que no están definidas, por ejemplo los candidatos a gobernador no están definidos, pero venimos trabajando y construyendo por este espacio que creemos que es la mejor alternativa de cara al 2024.
Tengo 2 o 3 temas claves del Consejo Deliberante. El primero y el más importante, que hoy no se trató, ustedes están revisando los cajones, como se dice, revisando todo para la rendición de cuenta, que es en pocos días o en 30 días. ¿Cómo van? ¿Tienen todos los materiales? ¿Están viendo todo? ¿Cómo está la situación? Tuvimos 24 horas, pedimos una extensión del tiempo para revisar los cajones. Pedimos material porque hay material que no está. En general, cuando vos vas a la rendición, lo que tenés es lo que se trató el año anterior, o sea, los gastos que realizó la intendenta durante, en este caso, 2022. Hay expedientes que inician en el 2022, pero que no tuvieron cierre en el 2022 y tienen cierre en el 2023, o llevan más tiempo. Entonces esos expedientes se solicitan por nota. Nosotros hicimos el pedido por nota para que nos enviaran. Generalmente lo pedimos escaneado. Bueno, esta vuelta no, nos trajeron los cuerpos para revisarlos. Y estamos trabajando sobre la rendición. Esperando. ¿Les muestran todo? Esperando que extiendan los tiempos, porque la verdad que 24 horas para revisar todo un año es bastante complicado. 24 horas porque son 6 días. Son 3 días por semana, lunes, miércoles y viernes, durante 2 semanas, así que son 24 horas. Claro. Me refiero a esto por la situación delicada del país, con mucha inflación, con la gente muy enojada. ¿Y qué pasa? La gente mira a la dirigencia política en este caso y los pone a todos en una sola nube, ¿no? Termina echando las culpas a este proceso, ya lo hemos vivido, echándole la culpa a todos. Y ahí es donde hilar finito y poder entender en qué se gasta el dinero de un municipio, la cantidad de millones que vienen, si están bien gastados o no, es responsabilidad de quien conduce, ¿no? del intendente o la intendente, en este caso, y de la oposición, que es la que tiene que controlar. ¿Está bien gastada la plata? Sí, y yo igual te agrego de los concejales, no es solamente de la oposición, digo, porque si no sacamos de una todos. Responsabilidad a todos los concejales, digo, la responsabilidad es de los 24 concejales que están sentados en el cuerpo y Lógico. Que la realidad los eligieron para hacer control del Ejecutivo. Acompañás una política o no la acompañás, pero tu función como concejal es controlar los gastos del Ejecutivo, que estén dentro de la ley. Aunque sean del mismo espacio. Aunque sean del mismo espacio, ¿no? A ver, vos no tenés una ley orgánica para el oficialismo y una ley orgánica para la oposición. La función del concejal es para todos igual. Digo, que después el oficialismo lo haga o no lo haga es otro tema. Hoy existe una realidad. Nosotros en la rendición fueron una sola vez y la realidad es que no se pusieron a mirar expedientes. Hay un cuestionamiento, digo, quizás para ellos esté bien gastar plata en artistas de manera descomunal y sacar plata del fondo educativo para pagar a esos artistas. Para nosotros eso no está bien. Y creo que es fundamental este proceso, digo, porque vos recién hablabas y mencionabas que hay, y creo que es lo que está sucediendo también, en eso coincido, socialmente hay que se vayan todos. Y hay un enojo con el político. Digo, yo no creo que todos los políticos sean iguales, no creo que todos estén con la misma mirada, pero sí hay que poner mucho oído y prestar mucha atención a qué dicen y qué hacen los políticos. Porque si no, nos sucede que después hay un discurso marketinero, digo que las elecciones son marketing político. Digo, hay un profesional que piensa qué tiene que decir ese político para convencer a la gente. Y canalizar la bronca de la gente para cualquier lado, sin medir las consecuencias, ¿sabes? Exactamente. Eso es una cosa que puede llegar a pasar. Para evitar eso, la mayoría de la gente confía en el gobierno que eligió o no, pero está, y confía también en la oposición que controla mucho más agudamente al gobierno, porque para eso está. Y eso si es la oposición no cumple esa función, entonces estamos en el horno, porque es como si hubiera un solo partido político. Exactamente, digo, lo que vos planteás me parece que es fundamental para la vida democrática. Digo, y es importante que la gente se interiorice sobre eso. Digo, cuando nosotros miramos los gastos que hace la intendenta, es donde pone prioridad. Si pone prioridad en el problema del vecino,
o si pone prioridad en hacer un marketing por eso yo una campaña política. Digo, para mí los recitales no son más que parte del relato y la construcción que necesitan generar ellos, diciendo que el pueblo necesita alegría. No, el pueblo necesita seguridad, el pueblo necesita poder necesito, que vivo en Moreno, soy vecino de Moreno hace 40 años, vivo en Moreno, necesito cloacas, necesito agua corriente y que las calles estén transitables e iluminadas. Ni hablar de la seguridad, que es colateral a esto otro. Que la seguridad vos, inclusive no llevaría casi gastos porque, es decir, es de la provincia fundamentalmente, la municipalidad tiene que controlar y tendría que estar funcionando. Así como vos, el 80% de los morenenses tenemos la misma problemática. Alguno que otro tiene alguna problemática solucionada, y que no la tienen todos. Digo, aquel que tiene agua y cloacas tiene problemas en general porque en verano no tiene agua, o porque las cloacas rebalsan, revientan, pero en general todos los vecinos de Moreno vivimos en las mismas condiciones. A ver, yo vivo en un barrio de La Reja que no tiene calle de asfalto, que no tiene cloaca, que no tiene agua, que la luz la ponen los vecinos. La realidad es que ese es el reflejo de Moreno. Entonces, cuando vos ves que se gasta plata en artistas o que se gasta excesivamente plata en algunos arreglos que no son la prioridad, entonces vos te empezás a preguntar qué es lo que está mirando esta intendenta. A eso me refiero con el mal gasto en general que ha tenido el país, en un montón de cosas superfluas. Por ahí uno los puede ver, sí, pero es lindo, es necesario. Pero antes de festejar el cumpleaños de la nena, a veces es necesario tener sillas en la casa, pagar la luz como corresponde y tener las paredes revocadas y un buen baño, digamos. Entonces, si en una casa la prioridad está en la fiesta y no en el desarrollo de la vida cotidiana, ahora se nota. Entonces hay un enojo, hay una visión, y hago esto personal inclusive, de una pérdida de muchos años para estar parados a veces en el mismo lugar. En la época de Menem, que lo maldice mucha gente, pero en aquel momento, cuando se tranquiliza la economía, hubo que vender muchísimas empresas del Estado, que generó un malestar impresionante para poder estabilizar la moneda y tener por lo menos unos años de estabilidad por el gasto excesivo que se generaba. Entonces, después de esa sangría, pasaron los años y estamos parados otra vez en el mismo lugar casi que en el 89, es decir, antes de Menem. Entonces uno dice, ¿qué hicimos? Creo que no hay una decisión política. Digo, hay cosas, la palabra ajuste no puede ser tomada como una palabra mala. Digo, vos en tu casa, si tenés deudas, necesitas ajustarte para poder llegar a fin de mes y poder pagar las deudas que tenés. Además, hoy he escuchado, escuchaba tu discurso y de algunos concejales, que una comida de una escuela para los chicos esté podrida, no es ni de derecha ni de izquierda, es una comida podrida. Yo me pondría en alerta si tengo responsabilidad y buscaría a la persona y iría a ver dónde es la escuela, cuál es, en qué momento fue, buscaría la verdad. ¿Por qué no pasa eso? Yo creo que primero es una cuestión de humanismo. Digo, uno siempre tiene que ponerse en el lugar del otro y creo que es lo que no le pasa a este gobierno. Así como la comida en las escuelas, así como el estado de las escuelas, así como la inseguridad. Digo, si no nos ponemos en el lugar del otro no vamos a entender nunca lo que está sucediendo. Y digo, en el caso de la intendenta va a seguir dentro del country donde vive con una realidad distinta a la gran mayoría de los morenenses. Pero creo que el foco está puesto en lo partidario y no está puesto en donde se tienen que poner las cosas. Hoy sucedió dentro del Consejo Deliberante. A ver, el planteo fue la comida en mal estado y particularmente hice una moción para que, por ejemplo, el dinero que se usa en la impresión de los periódicos municipales, que lo ponen dentro de las cajas de alimentos que entregan en las escuelas, no sea destinado a eso, sino que sea destinado, en tal caso, a los alimentos. No hay respuesta.
no hay voluntad por cambiar determinadas cuestiones. Entonces, cuando vos mirás la seguridad, y vuelvo a insistir, digo, no hay necesidad de gastar en artistas cuando hay tanta falencia social. Digo, tenemos muchos problemas estructurales. La plata que vos te gastaste en Nicki Nicole la podés gastar en iluminación. Y otro tema, pero dando la vuelta prácticamente a lo mismo, ¿qué pasó con el transporte? Que hoy hubo también discusión larga por el tema de la Perlita, la extensión de los recorridos. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo mi visión, pero quiero escuchar la Hay un tuya. flagelo que lo tenemos todos los que viajamos en colectivo, que la realidad es, se viaja mal, la empresa en muchos casos no cumple con el recorrido, en otras circunstancias el recorrido quedó corto en relación al crecimiento de la población, y un ejecutivo que, desde mi punto de vista, tiene armado un discurso. Digo, nosotros se votó una emergencia dentro del Consejo, emergencia en transporte público, para dar solución a las problemáticas. Porque ¿qué sucedía? Dentro del Consejo Deliberante se votaban, venían los vecinos, hacían su pedido, que es totalmente genuino, de extensión del recorrido. Se votaba, se aplaudía, se hacía todo un circo alrededor, pero la realidad es que cuando ibas a lo concreto, pasaban años y el recorrido nunca se cumplía, porque las condiciones de las calles no estaban, porque a veces ni siquiera había asfaltos, porque la empresa no lo cumplía, porque el ejecutivo no lo exigía. Entonces siempre terminaba sucediendo lo mismo. Y en muchos casos, a ver, hablamos de extensiones de 2 cuadras, de 3 cuadras, sí, pero que implicaban seguridad. Claro, no se cumplen, y hay un punto donde hoy escuchaba, y es lógico, no tienen el subsidio para poder extender los recorridos y todo. Bueno, también un error garrafal de todos estos años es tener las empresas totalmente subsidiadas. Entonces no puede haber una empresa paralela que pueda competir con esta que no funciona, porque si el boleto, ¿cuánto está? 35, ¿no? Un poquito más, 40. 40, bueno, ¿cuánto tendría que estar el boleto si hubiera otra empresa que no estuviera subsidiada? 150, 200, entonces no se puede competir. Es decir, primero está el subsidio y después la necesidad, y eso es algo que se alteró, porque, por ejemplo, cuando existía el Colmenar, que me consta bien, y hoy estuvo muy bien Lucas Franco, que lo nombró, y que está vigente la ordenanza, porque eso se luchó mucho en Cuartel Quinto, luchamos, mejor dicho, por tener una empresa que pudiera, una cooperativa, que era una mutual del Colmenar, que podía competir con la Perlita por los horarios. En aquella época, les cuento para el que no tiene idea, en la década, fin de los 80, y principio de los 90, el transporte de la Perlita tenía un recorrido, el 23, que andaba cada una hora. Entonces después de las 6, 7 de la tarde había que esperar 1 hora el colectivo. El Colmenar lo que hacía era cumplir ese recorrido, era una mutual donde uno pagaba el transporte al mismo precio que la Perlita, inclusive a veces hasta más barato. Pero eso después, hace 15 años, se terminó destruyendo. 2005, 2007, saque la cuenta, ¿no? Algo realmente necesario para la zona se destruyó. Si alguien se acuerda de los colectivos como andaban en los últimos tiempos, eran una pena, porque al no tener subsidio, porque era una cooperativa, no tener subsidio, los colectivos se rompían, dejaban a la gente en el camino, todo eso se destruyó. Y ahora hay un monopolio cada vez más grande, ¿no? Que por ahí no tiene la culpa, pero no veo una salida para Moreno con respecto al transporte que no sea con la Perlita, y si no tiene subsidio no va a estirar los recorridos. Entonces, ¿cuál va a ser la salida de esto? A ver, primero yo creo que hay que pensar varias cosas. Digo, vos hablaste, no me acuerdo si en la introducción o cuando estábamos hablando, pero hablaste del tema de los subsidios, digo, sí. Hablaste de la luz y demás. Digo, hay que empezar a replantearse, digo, porque nosotros no podemos tener todo subsidiado, porque llega un momento que la economía no te da. Y empezás con los problemas de inflación. Entonces, un colectivo subsidiado eternamente genera estos problemas. ¿Por qué? Porque sí, a ver, no puedes abrir un pliego con nuevos recorridos, porque para que sea redituable para cualquiera que venga, tiene que tener un subsidio.
porque si no es como vos decís, no puede competir con la otra empresa. Entonces, quedamos atados de pies y de manos a que el gobierno de turno decida bajar más subsidios a Moreno. Hay que dar un debate que creo que es bastante más profundo, que Moreno se merece, que es el debate de empezar a pensar la división de Moreno. Moreno... Da para otro programa, pero te lo firmo hoy mismo. A la división de Moreno, por supuesto. Es totalmente necesario, digo, la persona que vive en Cuartel Quinto, digo, está totalmente atada a un municipio al cual no lo reconoce como tal. Digo, la gente de Cuartel Quinto se ve reflejada más por su cercanía con José Cepaz, con San Miguel, con Pilar o con Malvinas, pero no se ve reflejada con Moreno. En lo práctico, con esto cerramos porque el tiempo se nos ha ido. No hay hospital, hay solo salitas y un centro de pronta atención, el UPA, que no es un hospital, no tiene los medios para un hospital. La recolección de residuos, le informo a los concejales, especialmente a Emanuel Fernández, pasa una vez por semana. Él nombraba que los recorridos son de 6 veces en el centro de Moreno, donde arreglaron con la empresa cooperativa. ¿Te puedo interrumpir ahí para decirte algo? A ver, en Cuartel Quinto la recolección es recolección municipal y en el resto de Moreno es recolección de una empresa privada, que la llaman cooperativa, pero es una empresa privada. Que hoy, la diferencia está que nosotros a la empresa privada le ponemos todo. Le ponemos los camiones, le ponemos el combustible, lo único que nos brinda es la mano de obra. Entonces, nosotros estamos capitalizando una empresa para que tenga ganancias y mientras tanto hacemos que el trabajador municipal, sin los elementos de vestimenta, sin los elementos para hacer la recolección, sin los camiones, tenga que cumplir con un servicio. Termina sucediendo lo que le pasa a todos los vecinos de Cuartel Quinto, que la recolección, con suerte, la tienen 2 veces por semana. Pero con muchísima suerte. Sí. Encima, incalculable qué día va a pasar, porque como son poquitos los camiones, seguramente, porque en eso no se gasta el dinero, se gasta en otras cosas y no en comprar camiones para la recolección de residuos, entonces pasan cuando pueden los muchachos. Es decir, esa es la realidad. Por eso uno a veces escucha ¿por qué crece tanto políticamente alguien? Porque la verdad, toda la sociedad vemos el mal gasto del dinero y nos pone verde porque nos acordamos de todas las veces que la pasamos mal en el 89, mayo del 89, si no buscan los diarios qué pasaba en mayo del 89 o en diciembre del 2001. ¿Producto de qué? Del mal gasto del dinero o no despertarse y hacer las cosas que correspondían. Entonces después cuando la gente se enoja, decimos, ¿qué pasó? ¿Nadie vio esto? Sí que uno lo está viendo. La plata se malgasta. Igual necesitamos hacer un mea culpa. Digo, porque, a ver, los políticos no están ahí por arte de magia. Digo, a los políticos los vota una sociedad. Entonces, cuando nos desentendemos de la política y dejamos que otros tomen decisiones y solamente cuando llega el momento de la elección decimos, bueno, ¿a quién voto? A ver qué hay. Y agarro lo que venga. Bueno, eso es también hipotecar nuestro futuro. Digo, porque simplemente con la expresión de que se vayan todos, no se generan los cambios. Ahí tiene que ver mucho el tema educativo, ¿no? La educación, tema central en la Argentina, la decadencia que hay en la educación, que ha venido en generaciones. Todos hemos hecho por ahí lo posible, lo mejor que nos salió, pero la realidad es que no está bien y eso tiene que ver. Y esto generó todos estos temas irresueltos y se nos termina el programa, pero hay varios temas que no los podemos resolver en una charla periodística acá, solamente podemos informar los temas que se están tratando, lo que viene para las elecciones y creo que nada más, porque lo demás... Si no hacemos un programa muy largo. Hacemos un programa largo y el tema de la división, especialmente de Cuartel Quinto, te firmo hoy, a cualquiera le puedo decir. Es una de las únicas salidas viables porque son 25 kilómetros hasta el centro de Moreno y Cuartel Quinto tiene un potencial muy grande para manejarse solo. Un gran potencial tiene Cuartel Quinto que le permitiría crecer y lo mismo digo zonas como Trujuy.
Digo, la verdad que es necesario empezar a debatir este tema y generar las condiciones para poder lograr la división de Moreno. Los municipios que han logrado la división de un municipio central, que era en un inicio, han logrado crecer exponencialmente. Entonces es necesario empezar a plantearnos qué y cuál es el Moreno que nosotros deseamos tener a futuro. Bueno, muchísimas gracias, Giselle, por venir al canal, debatir un poco estos temas, a partir de que avance el calendario electoral, te esperamos también para tratar de entender por dónde va la cuestión en la oposición. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Este es un proyecto integral, nosotros lo llamamos el proyecto del paseo ferroviario, trayéndole un mejoramiento de la calidad de vida a los vecinos. Me parece que realmente es el objetivo para seguir trabajando.